Muy buenas tardes, les habla Paola Huelva de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. En nombre de nuestro rector, Padre Ricardo Pulido, y el equipo de Relaciones Interinstitucionales de la Unimonserrate, les extendemos un fraternal saludo y les damos la bienvenida al tercer evento del Coloquio Internacional, Análisis de Contextos Socioeducativos, donde participan ponentes de distintas instituciones como Argentina, Bolivia, España, Italia y Colombia. El conversatorio de hoy está titulado Haces Imperfectos, una construcción constante, contextualización Bolivia-Colombia. Nos acompañan 3 ponentes y una moderadora. Recuerden que pueden ubicar sus preguntas a través del chat de Facebook, las cuales se responderán al final del conversatorio. Dentro del mismo chat hemos fijado un link de inscripción de la participación. Agradecemos que por favor lo diligencien. Procedo entonces a presentar a nuestros invitados. Primer ponente, el doctor Luis Alberto Arias Barrero, sociólogo, magíster en Desarrollo Educativo y Social, docente investigador, Escuela de Ciencias Humanas y Sociales Unimonserrate. Entre sus publicaciones se destacan Pedagogía Crítica y Construcción de Paz en la Educación Superior, las organizaciones indígenas desplazadas en Bogotá y sus resignificaciones culturales, contribuciones de las organizaciones de víctimas, sobrevivientes y testigos, del conflicto armado a las epistemologías de paz en Colombia, la construcción de la cultura de paz en los programas de ciencias sociales y humanas y educación de la ciudad de Bogotá desde la perspectiva de los estudiantes. Nuestro segundo ponente, el doctor Alirio Kempes Lozada Romero, trabajador social, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Derechos Humanos, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente se desempeña como docente, Escuela de las Ciencias Humanas y Sociales de la Unimonserrate, en áreas disciplinares e investigación, docente, cátedra de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nuestra tercera ponente, la doctora Karina García, docente investigadora, Universidad Católica Boliviana San Pablo, licenciada en Psicología con especialización en Educación Superior y maestría en las Ciencias de la Educación, con amplia trayectoria de trabajo en ámbitos educativos en instituciones públicas, proyectos de cooperación internacional e instituciones privadas, con experiencia en el diseño y desarrollo de estrategias didácticas en laboratorios educativos para su uso de ámbitos educativos en educación formal y no formal, comprometida permanentemente en democratizar la educación al servicio de la comunidad, segura que la educación es la herramienta universal que garantiza un crecimiento personal y profesional capaz de coadyuvar a la co-creación real de la transformación social que permitirá mejorar la calidad de vida de las familias bolivianas. Nuestra moderadora, la profesora Sara Pava, profesional en Sociología,
Actualmente profesional a cargo de la proyección social y relaciones interinstitucionales de la Escuela de las Ciencias Humanas y Sociales de la Unimonserrate. Sean ustedes bienvenidos. Les invito entonces a dar inicio al conversatorio de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los participantes a esta tercera sesión del Coloquio Internacional de Contextos Socioeducativos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que tiene como nombre Paces Imperfectas, una construcción constante, contextualización Bolivia-Colombia. Aquí abordaremos el tema del concepto de paz como una construcción constante desde el contexto educativo. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en los comentarios de Facebook y al finalizar vamos a darle respuesta a cada una de ellas. Como nos comentó Paola, tenemos un panel de tres expertos en el tema y vamos a abrir el espacio dando paso al profesor Luis Alberto, que nos ayudará con una contextualización general del tema basado en dos preguntas principales, que es desde dónde se piensa la paz y cómo ha llegado a las construcciones en nuestro país y, bueno, digamos que en estos contextos. Profe Luis Alberto, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Sara. Un saludo muy especial para todas las personas que hicieron posible que este evento se esté realizando en estos momentos. Un saludo cordial para la profesora Karina, quien nos acompaña desde allá de Bolivia, e igualmente para el profesor Kempes y por supuesto para Sara, que ha estado tan pendiente de nosotros. Bueno, ¿desde dónde se piensa la paz? En primer lugar, diríamos que la paz se viene pensando desde hace rato desde las distintas perspectivas de las ciencias sociales, lo mismo que desde las distintas perspectivas de la educación. Sobre todo a partir de la transformación en las ciencias sociales y la educación, desde la segunda mitad del siglo XX, esto ha tenido una incidencia directa en la manera como se piensa la paz. Igualmente tendríamos que decir que la paz como tal se viene pensando desde las comunidades locales. En el caso nuestro, en el caso de Colombia, pues se viene pensando desde las comunidades campesinas, afro e indígenas principalmente. Pero si uno mira, digamos, de manera puntual, esto de cuándo se piensa la paz de manera sistemática, uno tendría que ubicar eh, la segunda posguerra, ¿cierto? Sobre todo hacia 1945, cuando van surgiendo los estudios para la paz. Tengamos en cuenta que los efectos pues, generados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron profundos para gran parte del mundo, y eso hace que de distintas entidades, sobre todo los países europeos y Norteamérica, comience a pensar aquello que tiene que ver con las causas de la paz con las causas de la guerra, y sobre todo para que no se volvieran a presentar esta serie de hechos. Entonces, los estudios sobre la paz pues, se originan más o menos en 1945. Hay como cuatro momentos, o distintos autores han hablado de cuatro momentos particulares en los estudios de la paz. Un primer momento que correspondería a los años más o menos 1945 a inicios de los años 60, donde predomina básicamente un concepto de paz negativa, es decir, como la paz como ausencia de guerra. Ya hacia los años 60, este concepto de paz negativa comienza a ser seriamente problematizado, seriamente cuestionado, y en su lugar van apareciendo otros conceptos de paz, particularmente el concepto de paz positiva, acuñado por Johan Galtung hacia los años 60 del siglo XX. El concepto de paz positiva tiene que ver con la paz como acceso pues, a la justicia social, la paz como acceso a los derechos económicos, políticos, sociales, culturales. Es un concepto muy importante que va precisamente como a dinamizar un poco la explicación de los estudios de la paz, de la manera para comprender la paz. Importante la creación en el año de 1959 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Oslo, un instituto creado por Johan Galtung. Desde ahí se desarrollan múltiples investigaciones, múltiples miradas sobre la paz. Además de ese segundo momento de la paz positiva, ¿cierto? Ya hacia los años 80 surge como una nueva mirada sobre esto de la paz,
o los estudios de paz vienen a ser alimentados por otra serie de hechos, como es el caso de los movimientos sociales, particularmente los movimientos ecologistas, el movimiento feminista, también los estudios de género, los estudios ecologistas. Eso hace que esos conceptos iniciales sobre la paz, sobre la construcción de la paz, se vayan enriqueciendo de forma mucho más profunda. Ya hacia finales de la década de los años 60, de los años 90, y sobre todo en la primera década del siglo actual, toma fuerza lo que tiene que ver con la paz integral, ¿cierto? Entonces no se tiene en cuenta, digamos, como solamente un elemento que puede influir en la construcción de la paz, sino múltiples elementos. Aunado a ello, durante esos momentos, lo que uno encuentra es que se van presentando, o cada vez se tiene más en cuenta la diversidad en esto de la construcción de la paz, y se pasa a considerar como condición sine qua non el aporte de las diversas culturas para la construcción de la paz. ¿Qué pasa con Colombia? Esos son como los 4 momentos más o menos en el desarrollo de los estudios de paz. ¿Qué pasa con Colombia? En Colombia uno encuentra que los estudios sobre la paz se dan, algunos autores los ubican en la década de los años 80 del siglo anterior, en el marco de los procesos de paz del mandatario Belisario Betancur, ¿cierto? Pero algunos estudiosos de esos temas consideran que desde algunos antecedentes muy importantes, como son los años 50, toda la bibliografía, toda la literatura que hay en torno a la violencia. Si bien es cierto que no se hablaba, digamos, de manera directa de esto de la construcción de la paz, al estudiar las causas de la violencia, la forma como esto se daba en distintos contextos, como que se aludía de una u otra forma a, digamos, acabar con esto, a aportar a la construcción de la paz. Si miramos estos estudios de la paz, pues lo que han hecho es progresivamente dar elementos de corte conceptual, teórico, metodológico, para entender esto de la paz. Si uno mira, digamos, el tema que nos compete en el día de hoy, lo que es la educación para la paz, ella se fue alimentando progresivamente con los estudios para la paz, y generalmente se entiende esto de la educación para la paz como una educación para la justicia social, una educación para la solidaridad, para el ejercicio de la democracia, para la vivencia de los derechos humanos, ¿cierto? Para el respeto por la diversidad, una educación para la gestión de conflictos, entre otros aspectos. Entonces, estos eran los elementos que tendríamos que ver con este contexto inicial. Muchísimas gracias, profe Luis Alberto, por este importante momento de contextualización. Es un poco para poder darle una orientación a nuestro conversatorio. Les recuerdo pues que el conversatorio va a tener 5 momentos orientados por unas preguntas claves. Y en ellos van a participar pues nuestros expertos dándonos sus respuestas. Como les digo, al finalizar pueden ponernos porfa en los comentarios sus preguntas y diligenciar también la asistencia que está fijada en uno de los comentarios. ¿Listo? Entonces, para seguir con nuestro primer momento e iniciar con este conversatorio, partiremos de los siguientes interrogantes. ¿Qué se entiende por paz y por qué las paces son imperfectas? Y para esto vamos a dar paso a nuestra invitada, la profesora Karina, para que inicie pues dándonos apertura pues al conversatorio. Bien, primeramente muchísimas gracias por este espacio de encuentro. Es todo un placer volver a encontrarme con Luis Alberto y Kempes, realmente con mucha admiración. Tienen absoluto conocimiento. Es un placer estar aquí contigo, Sarita. Eso de monitorearnos es tarea tuya. Muy adecuada. Bueno, cuando hablamos de paz, justamente desde un ámbito, desde dimensión personal y desde dimensión social, podemos encontrar a una paz más o menos perfecta, que se dice que siendo aquella que en realidad puede negociar y puede generar un acuerdo que puede transformar algún conflicto. Pero la realidad es de que no existen paces perfectas. La realidad es de que no va a existir de tal manera porque en realidad se trata de centrar en la satisfacción de las necesidades del otro. Y eso ya es un poco complicado porque también nosotros tenemos nuestras propias necesidades. Y nos damos cuenta que acá en Bolivia podíamos notar 2 escenarios. Inicialmente es aquel en el que hay personas que realmente van sacrificando sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propias libertades por estar en un espacio negociado y con una tranquilidad callada, silenciosa, pero tensa al fin.
Y nos damos cuenta que también es importante entender de que cada persona tiene que desarrollar sus propias estrategias, sus propias capacidades para poder ejercer sus derechos, ejercer sus libertades y satisfacer sus propias necesidades. En ese sentido, habíamos visto por qué son paces imperfectas, que esa es una gran pregunta. Hay tres dimensiones acá. Primero, la dimensión personal, en la cual sí nos encontramos cargados, cargados de ideologías culturales, cargados de emociones, cargados de sentimientos, entre ellos positivos, negativos, de deseos, que a veces nos generan encuentros y desencuentros, pero no nos permite llegar a un común acuerdo como tal. Hemos podido visualizar desde acá que siempre hay una presencia del concepto de violencia, donde hay alguien que justamente supedita al otro y en ese sentido genera un ejercicio de poder. Y en ese momento, en esa fractura que existe, hay una paz imperfecta, así esté callado, así esté silenciado, pero es una realidad. Nos hemos dado cuenta que cuando queremos trabajar en proyectos de paz, también hay una segunda dimensión que es interinstitucional. Aquella que nosotros tenemos que considerar de que nos falta recursos, nos falta a veces manos para poder trabajar en estos proyectos y entendemos de que para generar estos proyectos nuevamente tenemos que tratar de enlazarnos, integrarnos, articularnos interinstitucionalmente con ONGs, con otros escenarios, obras sociales de la iglesia para poder captar desde recursos, captar profesionales que puedan articularnos en estos escenarios y tratar de construir de alguna manera proyectos de paz. ¿En qué nos basamos? Y ahí vamos a una tercera dimensión que son estos tratados. Tratados y convenios desde los internacionales y los que acá adentro tenemos en el país. Sin embargo, los mismos son muy nominales. Abren las posibilidades para que nosotros, los profesionales que trabajamos en esta área, podamos ejecutar proyectos y propuestas, pero a la hora de poder anclar y empezar a concretar en ejecuciones, nos damos cuenta de que estamos todavía con falencias y vacíos de apoyos. Pero en ese marco encontramos que todavía tenemos que poder trabajar y articular en algunos ejercicios de razonamiento y reflexión, no desde un modelo macro, sino desde un modelo más preciso, persona a persona, desde esta vinculación, desde este entendimiento, desde este razonamiento, para que se pueda entender que estas paces imperfectas se puede lograr alguna simetría más cercana entre ellos, pero es un trabajo minucioso y riguroso y que merece empezar a trabajarse con lupa y con rigurosidad. Paso la palabra. Mil gracias, profe. Creo que aquí podríamos darle el espacio al profe Kempes, que nos dé un poco de orientación con lo que está diciendo la profesora Karina y pues relacionado a las preguntas que se iniciaron para este primer momento. Bueno, frente a lo que explica la profesora Karina, estaría de acuerdo en los tres momentos. Sin embargo, pensarnos, bueno, ¿qué es la paz? Yo creería que puede ser considerada como una realidad muy primigenia, ¿no? Esto aludiendo, vamos que a Muñoz Alberto, director del Instituto de Conflicto y Paz de la Universidad de Granada, y me parece que él tiene una idea y es que en todos los tiempos humanos, desde la sociología, antropología, historia, política, matemática, la paz se ha considerado como una condición ligada al humano desde sus inicios. Por tanto, hay una cuestión ahí de imperfección. La paz nos permite identificarnos como humanos, creo yo, ¿no? Pero la paz también puede ser reconocida como una invención de lo humano, que son dos cosas distintas. La paz puede ser proyectada como un estado de perfección, pero lo sabemos que no lo es.
La paz se encuentra transversalizada por los contextos, por la misma naturaleza de los sujetos y por el carácter y los intereses particulares de las sociedades. Contrariamente a lo que podemos pensar en muchas ocasiones de perfección, la paz en sí misma se enriquece por su imperfección, por no ser estática, sino por ser cambiante, por ser dinámica. Algo importante es que la paz siempre como sujetos y ciudadanos nos hace temer, nos hace huir, nos hace identificar la violencia o el conflicto, pero algo muy interesante es que nos hace analizar los procesos y nos hace definir respuestas frente a ellos. La idea de la paz imperfecta, digamos que se fragua poco a poco en las sociedades y últimamente, digamos que en el último tiempo, Luis Alberto trataba de expresarlo, o lo expresaba con lo de John Galton. Creo que la paz imperfecta es una respuesta ante los debates prácticos, epistemológicos y ontológicos de definir la paz como algo hermoso. Y no, la paz es una construcción humana. Y no quiere decir que no sea bella, pero debe construirse para poderla identificar de esta manera. Bien es cierto que podemos seguir hablando solamente de la paz a secas, pero la paz tiene unos matices. Por eso es tan interesante pensarse esa palabra de las paces, porque no es una sola. Son varias acciones, son varios procesos, ya que lo que aquí hacemos no es solamente poner características o remoquetes, sino pensarnos en condiciones. El adjetivo imperfecta, a mí, digamos que me ha servido, ¿cierto?, para pensarme en cómo aplicar un pensamiento de paz que sea liberal, que esté orientado, pero también que etimológicamente pueda ser entendido como inacabada, como procesual y como en constante construcción. Y este es el significado central de lo que hoy debatimos acá. Cedo el turno. Mil gracias, profe Kempes, por esa bonita reflexión que nos hace en este momento. Le doy la palabra al profe Luis Alberto para que nos comparta eh, su experiencia y nos comparta de pronto las respuestas que tiene en este conversatorio hacia estas dos preguntas principales. Muchísimas gracias. Sí, estoy de acuerdo con la profesora Karina sobre esos 3 momentos y con el profesor Kempes igualmente, y sobre todo con algo que él mencionaba, y es que más que hablar de paz, se debe hablar de paces. Creo que hace mucho rato algunos teóricos, sobre todo provenientes de los estudios de paz, hablan no de una paz, sino de múltiples paces, ¿cierto? Que está condicionada por elementos de, ¿qué?, de carácter pues, religioso, político, social, étnico, cultural, entre otros aspectos. En ese sentido, pues entonces debemos hablar más que de paz, de paces. Si uno mira esto de la paz interior, uno diría que algunos autores la asumen como sinónimo de ¿qué? De armonía, de tranquilidad, ¿cierto? De mucho de serenidad, mucho del manejo de las emociones. Pero si uno mira, digamos, otras elaboraciones que se han hecho sobre esto de la paz, pues ella está dada precisamente por la ausencia de violencia, no de conflicto, ¿cierto?, sino por la ausencia de violencias, ¿sí? En ese sentido, la paz tendría que ver con la ausencia de la violencia física, pero también con la ausencia de las demás formas de violencia, ya sea la violencia cultural, ya sea la violencia social, la violencia económica, la violencia de género, la violencia epistémica, entre otros. Si hacemos referencia ya a la pregunta de la paz imperfecta, pues como que esto de la construcción de la paz necesariamente es algo que se vive de manera procesual. Es algo que se vive de manera procesual y que no podríamos hablar de una paz perfecta. Hablamos de paz imperfecta, como dicen algunos autores, no porque le falte algo, sino porque precisamente ese es como el mismo sentido de la construcción de la paz, digamos, algo de manera procesual. Hablar de una paz perfecta sería precisamente hacer relación a la ausencia de conflictos, algo que, algo que han problematizado fuertemente los estudiosos de la teoría del conflicto y sobre todo los
los teóricos de esto de la construcción de la paz. Esos serían mis aportes a estas dos preguntas. Bueno, mil gracias por esos aportes tan interesantes e importantes en este conversatorio. Pasaríamos ya a nuestro segundo momento. Sí, y este segundo momento de nuestro conversatorio parte de los siguientes dos interrogantes. ¿Cuáles son las implicaciones de los contextos económicos, sociales, culturales y políticos? ¿Y cómo repercuten estos o no repercuten sobre la paz? Ya para esto, pues el profesor Kempes y el profesor Luis Alberto nos colaborarán un poco dándonos respuesta y noción. ¿Arranca o arrancó? ¿Qué ves? No. Bueno, Fernández Ochoa habla de algo que, cómo los contextos afectan los procesos de paz. Y entonces uno podría mirarse en Colombia, y el profesor ahorita Luis Alberto me completará la pregunta o la controversiará, y es pensarnos acá. Colombia es la suma de todo y muchas veces el resultado de nada a nivel político, económico, social y cultural. Nosotros somos una sociedad en que nos preocupan más los buenos valores, las buenas costumbres, las buenas formas, ¿sí? Las buenas leyes, pero no los sujetos y no las personas y no las estructuras grupales. Como que lo humano pasa por una cuestión de indignidad, como lo puede ver el autor y también como yo lo veo. Y es que para nosotros pensarnos en una cuestión política de acercamiento a la paz es primero pensarnos en una discusión de acción politiquera. Creo que las sesiones pasadas hablábamos o nos pensábamos que cuando una sociedad, o yo lo miraba, cuando una sociedad tiene que votar por el alcance de una paz, ¿cierto? Como un reconocimiento social, creo que es una sociedad cerca al fracaso, ¿no? Creo yo. Es una sociedad que pensar si es buena o no la paz, si debemos admitirla o no, independientemente de los que sean los actores, es una cuestión creo que inequívoca. Socialmente, pensarnos la paz, tendríamos que pensarnos en términos de equidades y de legitimidades sociales y de reconocimientos hacia los otros. Y nosotros podemos darnos cuenta que socialmente cada día estamos más fragmentados, más divididos, que somos una sociedad que respondemos a intereses particulares y no intereses comunes para acercarnos al reconocimiento de los otros y para pensarnos en el bienestar común. Económicamente creo que es un problema transversal porque pareciese por instantes que a Colombia le es más rentable la guerra que la paz, y creo que a muchas naciones es más rentable la guerra que la paz, es más rentable el conflicto que la paz, es más rentable tener un enemigo directo que enemigos indirectos, es mejor poder lograr el señalamiento de un enemigo en común que un enemigo en particular. ¿Mm? Y aquí juega un gran papel la acción económica, y es que al ver inequidad social, desafortunadamente siempre va a haber conflicto y necesidad de querer ser más que otro por encima de otro, sin pensarnos en las consecuencias, en las generalidades o en los acuerdos de reconocer en los otros ese par, ese otro que tiene las mismas necesidades mías, ¿sí? Ese otro que sufre las mismas afectaciones. Y culturalmente yo pensaría que nosotros desde el proceso, entre comillas, de colonización, que no es más que un etnocidio, siempre ha estado atravesado por sangre y fuego. Y hemos sido educados como sociedad de esa manera. Y pensarnos hoy en términos de la paz es desdibujar, o más bien, es naturalizar cuestiones de guerra, tanto internas como sociales.
y es admitir que somos una sociedad violenta y guerrerista, y que por tal, pensarnos en términos de la paz es no situarnos, digamos que, en un estado o en una situación de confort, sino que todo el contrario, pensarnos allí en un estado de paz es no estar tranquilos. Culturalmente es no estar tranquilos. Para mí el deseo como trabajador social, como docente, es poder tener el alcance de una paz imperfecta, pero de reconocerla, de estar allí, de situarnos. ¿Mm? Pero a veces parece que ni lo imperfecto nos alcanza como sociedad. Le cedo la palabra al profesor Luis Alberto. Muchísimas gracias, sí. De acuerdo con lo que dice el profesor Kempes, pero voy a introducir estos elementos que tienen que ver con, para responder a la pregunta, o las preguntas que tienen que ver con esto del contexto. Importante lo que puedan hacer las instituciones de educación superior o lo que puedan hacer las instituciones educativas en general. Creo que desde hace mucho rato son espacios fundamentales, claves en esto de la construcción de la paz, ¿cierto? Pero pues las instituciones educativas hacen lo que les corresponde y hacen hasta lo que les corresponde. Y si hablamos de la construcción de la paz, por ejemplo, en el contexto colombiano en estos momentos, debemos tener en cuenta algunos elementos del contexto, pues tanto internacional como nacional, digámoslo así. Con esto de la globalización, ¿cierto? Creo que muchos de los elementos, muchos de los problemas locales como que tienen un asidero global, un asidero internacional. Me refiero concretamente a todo lo que en estos momentos pues, tiene que ver con el modelo económico imperante. Es un modelo económico neoliberal, ¿sí? Y eso pues tiene implicaciones fuertes, serias, en buena parte del mundo, y en el caso de Colombia, por supuesto, y en lo que tiene que ver con la construcción de la paz con mayores veras. Sabemos, digamos, por todos los estudios que se han hecho del modelo neoliberal, todo lo que implica la apertura económica, todo lo que implica la escasa intervención estatal, todo lo que implica la flexibilidad laboral, todo lo que implica la privatización de las empresas públicas, en fin. Y muy seguramente, si uno lo articula esto con la paz positiva, pues seguramente habrá implicaciones como serias, como de fondo, ¿cierto? Pero más que eso, en estos momentos, digamos, tenemos que hablar de una economía mundializada, y hablar de una economía mundializada tiene que ver con la presencia de las multinacionales, ¿sí? Las multinacionales, con el capital transnacional que coloca, digamos, sus capitales en cualquier lugar del mundo, no importa, digamos, lo que pase con los ecosistemas, no importa con lo que pase con las comunidades, ¿cierto? Dentro de esta economía mundializada, un elemento clave en estos momentos es el modelo extractivista ahí, como una parte de esa economía mundializada, y sabemos que dicho modelo, ese modelo extractivista, es precisamente como en el fondo es como qué, como la instrumentalización de la naturaleza, ¿cierto? Es la mercantilización de la naturaleza. Y sabemos a través de qué, pues de todas las maneras como se materializa dicho modelo, las implicaciones que tenemos sobre los ecosistemas. Hay estudios que muestran cómo en América Latina las comunidades afro, indígenas, campesinas han sufrido los rigores precisamente del modelo extractivista. Hay una violación sistemática de los derechos humanos, solo tenemos que tener en cuenta que uno lo piensa en términos de construcción de paz, pues en América Latina y en Colombia, ¿esto qué significa? Para citar algunos ejemplos, en el caso colombiano, todo lo que ha sucedido con la producción de palma africana en el occidente del país, ¿sí? Sabemos lo que ha pasado con las comunidades afro que viven allí, con las comunidades indígenas, sabemos igualmente lo que ha pasado con las comunidades locales, sabemos la manera como eso ha precisamente incidido en el conflicto armado, eso lo tenemos que tener claro como tal. Sabemos también que de las multinacionales, todos los megaproyectos, ¿cierto? La construcción de las represas, para el caso nuestro, pues son múltiples los ejemplos, en el sur del país, en el occidente, y pues el ejemplo más claro es la construcción de las represas Urra 1 y Urra 2, en el departamento de Córdoba, todo lo que significó eso, digamos, para la pérdida de la biodiversidad, para la pérdida de la cultura de las comunidades locales, entre otros aspectos. Entonces, son como elementos que del contexto que están muy presentes ahí y que en términos de la construcción de paz, pues los debemos pensar.
Y si mira ya uno, digamos, otros ejemplos del caso colombiano, si lo hablamos en términos de, ahí sí, de la violencia estructural, para citar, digamos, algunos datos, en el año 2019, datos conservadores hablan que el 17.5 de los colombianos estaban en situación de pobreza, eso son aproximadamente 8.400.000, ¿cierto? En términos de construcción de paz, ¿eso qué significa? Tengamos presente eso. Si uno mira más desde la violencia directa, uno ve que entre los años 2016 y 2020 han sido asesinados más de 400 líderes sociales en Colombia. En términos de paz, ¿eso qué significa? Si uno mira en términos de los feminicidios, en el año 2020 se han producido más de 100 feminicidios, ¿cierto? Si uno mira también eso de otros elementos del contexto y sobre todo algunas secuelas que dejó el conflicto armado digamos, de los años 80 hacia acá, más de 7 millones de hectáreas fueron arrebatadas a los campesinos, ¿sí? Pues no solamente por los actores armados, sino por quienes están detrás de los digamos, de las tierras, ¿cierto? Entonces son elementos que si uno mira la paz y si mira la universidad, lo que pasa con la construcción de paz, son cosas que preocupan demasiado. Y otro elemento en clave, si uno mira la corrupción en el país, ¿sí? Sabemos que Colombia pues ocupa uno de los lugares, digamos, primeros lugares, lastimosamente, de corrupción en el mundo, ¿cierto? Y esto no es un mito, como lo querían decir, digamos, algunos representantes de nuestro gobierno recientemente, sino que es realidad. Eso que hacen, digamos, apropiarse digamos, de los recursos, de los restaurantes escolares, de lo que digamos, de los recursos para los niños, eso es privarlos de la libertad, ¿cierto? Eso es privarlos de la posibilidad de acceder precisamente a lo mínimo para la sobrevivencia, acceder a lo mínimo para educarse, ¿cierto? Y estos son, digamos, como elementos que tienen que ver, pues, que afectan considerablemente esto de la corrupción de la paz. Eso sería, entonces puede seguir la profesora Karina, por favor. Bien, yo me agarro mucho de lo que acaba de decir Kempes. Justamente en Bolivia igual, andamos muy concentrados en la normativa, en las leyes, que permiten generar principios rectores para trabajar en espacios donde se genere la equidad, la igualdad y pueda haber los espacios de denuncia. Sin embargo, cuando de este espacio macro entramos a un espacio meso y a un espacio micro, donde ya empezamos a hablar de la persona, de su propia formación, del propio de esta relación vincular, el encuentro de grupos, es como que está un poco dejado de lado. Empieza con una gran publicidad, pero cuando ya empezamos a analizar la concreción de los proyectos y de los procesos educativos para la paz, estos empiezan a diluirse. Están en un plano macro muy bien cimentados, muy bien redactados, pero ya cuando vamos a planos de acción, ahí es donde empezamos a ver que existen grandes problemas. A mí me gustaría citar un poco el sistema educativo plurinacional. Desde psicopedagogía nos compete muchísimo analizar cómo se da la formación para la vida y a lo largo de la vida. Este es un espacio alternativo que justamente trabaja de manera articulada con la escuela. Nos referimos a escuela con inicial, primaria, secundaria, educación alternativa y universidades, que es la educación superior. Sin embargo, la misma empezamos a reconocer que en el ámbito primario se encuentra con primaria comunitaria vocacional, donde empieza a reflejar que los estudiantes son parte de un todo, de que ellos son parte de una comunidad, son parte de un escenario, de un medio ambiente, el cual tienen que trabajar, tienen que conocerlo, reconocerlo, respetarlo, bajo la lógica del vivir bien.
Entramos a nivel secundario y empezamos a ver la secundaria comunitaria productiva, donde nosotros trabajamos desde la teoría el famoso plan de desarrollo curricular, que justamente establece 4 momentos metodológicos para nosotros bien importantes, ¿no? Que entramos desde la experiencia, la práctica, a la teoría, a la producción y a la valoración de estos conocimientos que para nosotros es valioso. Sin embargo, vemos de que estas escuelas están más enfocadas en una carga educativa académica, siempre enfocada en las materias, sobre todo con mayor énfasis en aquellas que son de números. Quedando de lado lo que son los espacios cortos que tenemos para formación para la vida y para trabajar en algunos programas que son referidos en educación para la paz. Nos vamos a un plano económico y nos damos cuenta justamente de que tampoco hay plata. No tenemos exactamente el dinero para sostener este tipo de proyectos. Nos damos cuenta que la escuela como tal no tiene los fondos porque tampoco está asignado en proyectos tan claros que se puedan desarrollar y puedan ser realmente sistematizados, puedan ser consecuentes, puedan ser articulados. Son programas que nacen y mueren ahí. Encontramos que en primaria encontramos espacios formativos para la paz que se van diluyendo. En secundaria van centrándose únicamente por lo general, en educación eh, frente a la violencia contra la mujer, que es uno de los fuertes, ya que acá realmente es significativo las incidencias que estamos teniendo. Sin embargo, la única manera de sostenerlos es a través de los municipios y de las ONGs para poder llegar a las escuelas, porque de otra manera, otra vez no nos encontramos con presupuestos ni los espacios necesarios. Ya llegando en educación alternativa, vemos que este es un espacio nominal que no está siendo utilizado, no está siendo trabajado y desde las universidades reconocemos que tenemos que llenar estos vacíos y de alguna manera nosotros también articularnos. Y entendemos que si en las unidades educativas y en los colegios, en primaria y en secundaria, no se ha podido fortalecer esta formación para la vida, la universidad es un tercer escenario que bien vale la pena trabajarlo porque estamos formando profesionales. Entonces, reconocemos que desde ahí podemos volver a reverdecer y a fortalecer esta formación para la vida, esta reflexión de la paz, este ejercicio de derechos, este hacer respetar tu espacio de encuentro con el otro y pensar en un bien común, que creo que es algo que lo seguimos tratando de sostener, sabiendo que en todo este sistema educativo plurinacional se va diluyendo, entonces tratamos de volver a fortalecer. Y en este contexto educativo que a nosotros nos compete desde psicopedagogía trabajar, encontramos que tenemos que seguir aportando de manera activa, pero no en un nivel macro, porque ya está bien dicho, sino en un nivel micro. Ya tenemos que trabajar en el proceso educativo de la persona y analizar de una manera minuciosa, ¿no? Y bastante reflexiva estos procesos de encuentro de los grupos y realmente cuáles serían los efectos que tuvieran. Paso la palabra. Mil gracias, profe Karina, y profe Kempes y Luis Alberto por esta contextualización, por mostrarnos igual que las dinámicas y los contextos de cada una de las regiones pues repercuten importantemente en la concepción de paz y bueno, en cómo se maneja en cada uno de los lugares, ¿no? Aprovecho el espacio, tenemos gente viéndonos desde México, los saludamos, muchísimas gracias por estar apoyando este momento. Este compartir de saberes es bastante importante para nosotros. Les recuerdo que las preguntas las pueden dejar en los comentarios. También les recuerdo, por favor, llenar la lista de asistencia. Y aprovechando un poco ya lo que mencionaba la profesora Karina de estos espacios de educación no formal, pasemos a nuestro cuarto momento en el que nos vamos a preguntar o les vamos a preguntar a nuestros ponentes en este momento sobre las metodologías para la construcción de la paz y las experiencias en la escuela eh, que genera aportes desde la sociedad y desde nosotros mismos hacia esta construcción de paz. Entonces, no sé, le doy la palabra al profesor Kempes. Bueno, escenarios para la paz y articulando con la respuesta que daba
la profesora Karina, tiene que ser la escuela. Creo yo que este es un elemento fundamental. ¿Mm? Y es que desde dónde nos pensamos nosotros, digamos que una educación para la paz, ¿sí? Desde dónde propiciamos los elementos de una visión global, local, ¿sí? Desde donde nosotros pensamos la paz desde tres ambientes como lo maso, como lo macro, lo meso y lo micro. ¿Mm? Y es que yo siento que la institución educativa, la universidad, pues voy a hablar por la Monserrate, se ha pensado la paz como un elemento transversal en su formación, pero también hoy en día como una acción cultural de digamos que de poner en escena, ¿sí? La paz como un bien común, pero también de analizar esos procesos y de cómo tanto, digamos que los docentes, los estudiantes, las personas de orden administrativo, se piensa en un escenario para el mantenimiento de la paz, como lo puede ser la cátedra, ¿no? O como lo es la cátedra. ¿Qué requisitos nosotros pensamos también para la implementación efectiva de acciones pedagógicas? De los estudios mencionados, de los componentes que reúne, digamos que pensar la paz en términos de la educación superior, cómo nosotros implícitamente podemos aportar a una conceptualización integral de educación para la paz, ¿sí? Desde los elementos de una visión del mundo que atraviesan la unidad del sujeto, de los elementos de la cultura de paz, de los elementos de la cultura de, digamos que, de reconocimiento en el otro, de la paz también entendida dentro de una estructura curricular, ¿sí? De esos componentes de la acción histórica sobre el conflicto y el acercamiento y el mantenimiento de las paces, de hablar de una cultura de paz no para unos pocos, sino para todos, de un estudio de elementos de cultura de sanación, pero también de reconocimiento, también de involucrar distintas voces de actores, y creo que ahí yo quisiera hacer un alto y no sé, ahorita de pronto el profesor Luis Alberto nos puede ilustrar, pero creo que tener las voces de distintos actores en distintos momentos y de distintas organizaciones ha sido fundamental para entender que la paz no es la construcción de unos pocos, sino que es la construcción de muchos, y que la escuela aquí juega un papel importante porque puede generar consensos y disensos alrededor de un tema que a veces yo creo que lo naturalizamos tanto que lo encontramos tan sencillo, pero que en realidad no lo es, que es la paz en sí misma. Yo creo que algo que tiene que llevar la escuela es a ser un actor más preponderante en términos de la implementación, a implementar una visión sobre qué mundo queremos, qué mundo nos pensamos, qué mundo queremos, pero qué mundo estamos explorando y cuál es el mundo que esperamos, ¿cierto? De cómo nosotros aportamos a los estudiantes en términos de la cultura de paz, pero una cultura que sea efectiva. Y es que yo creo que la educación formal, ¿cierto? Y algunos aspectos de la educación informal es el principal vehículo de transferencia y formación de visión del mundo que cada persona tiene, desde mi punto de vista, ¿no? Es también un impacto enorme en la presencia y en la ausencia de una, digamos que, proclividad hacia no ser violento y por el contrario pensarse en el reconocimiento de los otros, porque yo creo que la visión del mundo frente a la paz incluye tener en cuenta la realidad, la naturaleza humana, el propósito de la vida y el enfoque de las relaciones humanas desde una acción de interactuación social, así como también representa a las personas y a las estructuras sociales en toda etapa de desarrollo. Para mí esto, digamos que se suma a una visión del mundo, no desde la conceptualización,
sino desde la articulación entre lo teórico y lo práctico, aunque suene cliché. Pero yo creo que si la voz de la institución se pone en marcha, creería yo que las sociedades tienden a transformarse y a cambiar. Es que la paz no solamente debe ser un discurso, también debe ser una acción. Y creo yo que estos espacios para hablar de la paz en un ámbito académico son acción y hay que hacerles un reconocimiento, ¿no? Y eso también, digamos que vista de una madurez, ¿sí? En términos de reconocernos como una sociedad distinta, con múltiples propósitos, con sujetos distintos, pero que en últimas tenemos un objetivo, y es el bienestar de todos, un bienestar a partir de pensarnos una paz imperfecta. Cedo la palabra. Gracias, profe Kempes. Profesor Luis Alberto. Bueno, entonces respecto a las metodologías para la construcción de paz que tenemos, diríamos que en primer lugar hay que tener en cuenta lo que significa construir la paz, ¿cierto? Y conexo con ello, tener en cuenta, en el caso nuestro, en el caso colombiano, todo lo que ha significado el conflicto armado. Digamos, esas claridades conceptuales, teóricas, epistemológicas, hay que tenerlas muy presentes. Las metodologías, pues, son un medio, ¿cierto? Pero el fin, precisamente, debe ser como la búsqueda de la paz, el logro de la paz, y hay que tener las claridades, repito, tanto de lo que es la construcción de la paz, todas sus implicaciones, como también lo que es el conflicto armado en el caso nuestro. A veces eso como que le damos demasiada prioridad a las metodologías y nos quedamos en, digamos, como en los medios, y los fines como que los dejamos de lado. Entonces es un elemento que hay que tener como muy presente. Estoy de acuerdo con el profesor Kempes cuando afirmaba que esto de la construcción de paz implica así como la cooperación de distintos actores, ¿cierto? De las comunidades implica la presencia ahí sí de múltiples miradas en esto de la construcción de la paz. Si uno mira las experiencias que se han desarrollado desde la Fundación Universitaria Monserrati, pues la misma Cátedra de Paz es un espacio, ¿cierto? Ahí sí, para construir paz. Y es un espacio porque participan en ellos actores, ¿cierto? Que tienen que ver con las distintas disciplinas, pero también personas, algunas de ellas de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, ¿cierto? Algunas personas vinculadas al conflicto armado, y esto es muy interesante, precisamente como tener esas miradas, digamos la mirada académica, pero también tener en cuenta como esas miradas desde abajo. Entonces, sí diríamos que esto de la construcción de la paz, digamos esto de la cátedra de paz, los encuentros internacionales que hemos desarrollado en los últimos años, pues tienen como esa temática central, lo que es la paz, la migración, la reconciliación, entre otros aspectos. Si uno mira, digamos, como maneras, digamos, de construcción de la paz, pues tenemos que referirnos a la investigación. En el caso nuestro hemos tenido la posibilidad de acercarnos a distintas comunidades, a distintos grupos étnicos, en fin, y ha sido un aprendizaje, pues, válido, ¿cierto? Es ver otras maneras de ver la paz, otras maneras de construir la paz. A veces uno se queda demasiado en lo académico, pero como que desconoce esas otras miradas. Pero la investigación se convierte, digamos, como un elemento clave en esto de la construcción de la paz. Otras maneras, los semilleros de investigación. En el caso de la Uni Monserrate, pues tenemos distintos semilleros de investigación en las diferentes escuelas. En el caso del programa de trabajo social, pues también todos pues, no se dedican a explorar el conflicto y la paz, pero en el caso de los semilleros como el de conflicto, memoria y paz, pues tenemos esa posibilidad también de reflexionar de manera continua sobre esto de la paz, de armar procesos investigativos que tienen que ver con la paz, con la memoria, con la construcción de la paz, de compartir con invitados externos también que nos aportan mucho para eso de la construcción de la paz. Igualmente, desde campos de práctica, ¿cierto? Hay muchos procesos de acompañamiento, o en años anteriores hubo algunos procesos de acompañamiento que tienen que ver con esto de la reconstrucción de la memoria y la construcción de paz con comunidades locales. Son espacios de aprendizaje válidos
y hay que reconocerlo y tenerlos muy en cuenta. Dentro de esos procesos también, pues de los trabajos de grado, hay experiencias precisamente donde se construyen los museos escolares, ¿cierto? Que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la construcción de paz. Entonces diríamos que son espacios de aprendizaje y de mucho aporte, sobre todo para las comunidades locales. Y aquí en Bogotá pues tenemos también la posibilidad de acercarnos a muchos espacios. Diríamos, por ejemplo, con comunidades que vienen trabajando desde hace mucho rato esto de las costureos de la memoria, ¿cierto? Que no solamente se quedan, digamos, en el pasado, digamos, en los hechos victimizantes, sino que miran sobre todo el presente y sobre todo cómo construir la paz. También tenemos las galerías de la memoria que trabajan en distintos grupos poblacionales aquí en Bogotá. Entonces son espacios importantes. De luego que también hemos tenido acercamientos investigativos y también con auxiliares de investigación con los quilombos en la ciudad de Bogotá, que son experiencias de la práctica de la medicina afro y tienen precisamente procesos de sanación pues, con las comunidades que vienen huyendo del conflicto armado desde la parte espiritual, desde la parte cultural, desde la reivindicación del territorio, entre otros aspectos. Entonces son como, digamos, estrategias, qué sé yo, metodologías, maneras que pueden aportar a la construcción de la paz. Desde luego que también importante, pues aquí pues seguramente en Bolivia también, aquí en Colombia por supuesto, algunas instituciones educativas, sobre todo de educación básica y media, le han apostado a los currículos interculturales, porque son la posibilidad de reivindicar las voces de muchas personas en situación de desplazamiento que llegan a las instituciones educativas, principalmente en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Villavicencio, en fin, y eso ha dado resultados bien interesantes. Dejaría ahí. Profe Karina. Muy bien. Yo pienso que tiene que existir, concuerdo con ambos, de que tiene que existir todo un equilibrio. Desde el enfoque, cuidar, no perder de vista el enfoque que es muy importante y el objetivo en estos procesos educativos para la paz, pero no dejar tampoco de lado las estrategias y la metodología, porque esto significa justamente la clave para generar la incidencia y el aprendizaje significativo requerido. Corremos el riesgo de que se pueda volver un encuentro hermoso de intercambio que quede en el olvido. Y es una gran posibilidad porque muchas veces suele suceder así. Que no genera la trascendencia que nosotros esperamos y la incidencia. Es entonces que es necesario tener ambos focos muy bien articulados. Creemos que en Bolivia y en la Universidad Católica sobre todo, si trabajamos de esta manera equilibrada, podemos garantizar de que realmente los procesos educativos que se desarrollen puedan generar el aprendizaje deseado. Para esto sí hay un establecimiento de medición 6 meses después a ver qué pasa, ¿no? Que cómo estamos, que cómo nos acordamos, que eso es bien interesante, necesario e importante para poder validar incluso nuestros propios procesos. Entendemos de que la deconstrucción, cuando hablamos justamente en educación para la paz, no es suficiente establecer un espacio en común. Hay que empezar a incidir en dos niveles. Primero, en el descubrimiento del otro, pero realmente entender un proceso gradual de cómo es el otro, de cuáles son sus puntos de convergencia y divergencia frente a mí y aceptarlo con defectos, con cualidades y encontrar también y reconocer que hay una interdependencia hacia el otro. De alguna manera estamos interconectados entre todos. Y esto nos lleva a un segundo nivel, sí necesario de pasar, que es justamente el autoconocimiento. Ahí hablamos de que nosotros también tenemos que trabajar en un espacio donde ellos se puedan conocer de una manera integral, nuestros universitarios, por ejemplo, y puedan elaborar su propia historia de vida, reconocer que en este presente y si miramos hacia atrás, están vinculados con otras instancias que están vinculados e interconectados con otros escenarios que son desde la diversidad, cuando hablamos desde sus abuelos, desde sus ancestros, y qué prácticas, qué herencias ellos han decidido abrazar y cuáles han decidido dejar
porque también es un acto consciente el dejar algunas cosas. Y consideramos que estos espacios es necesario e importante trabajarlos para poder cimentar lo que es una mirada hacia el otro, pero una mirada abierta y una mirada organizada, que eso es bien importante. Algo que aquí trabajamos y que es muy valioso es justamente los 4 pilares, ¿no? De la educación, el tesoro que encierra la educación, donde hablamos justamente sobre el saber vivir juntos, que eso es tan valioso y tan necesario, reconociendo que estos espacios de encuentro tienen que ser sí o sí este análisis de uno mismo, pero también de manera paralela en el análisis y el encuentro con el otro. Desde la universidad hay justamente el programa de pastoral universitaria dentro de la malla curricular, refleja 3 asignaturas dedicadas justamente a la formación cristiana. Formación humano-cristiana, y hablamos de antropología cristiana, que es un espacio de reconocimiento a ellos. Hablamos de un segundo nivel, que es cristología, donde ellos empiezan a reflejar y analizar cómo el modelo del Jesús histórico puede reflejar espacios de aprendizaje y cómo trabajar desde el bien común con los otros. Y tenemos un tercer nivel denominado la doctrina social de la Iglesia, pero que hablamos justamente desde las encíclicas con el propósito de poder analizar, debatir las realidades circundantes y proponer resultados. De la misma manera, nos poníamos a pensar de que dentro de la U se va pasando en mucho proceso de análisis para enriquecer a los alumnos, pero también hacia afuera nos dábamos cuenta y veíamos otros procesos educativos desde la propia educación regular, y nos dábamos cuenta una vez más que desde la filosofía de la educación, el modelo sociocomunitario productivo, está muy bonito, pero de una manera nominal. Y otra vez llegamos a la concreción curricular y vemos más chiquitito justamente las estrategias didácticas y encontramos de que existe vacíos, de que si bien hay muchas metodologías, que es verdad, en los procesos de educación para la paz, muchas veces no llegan a la concreción de la misma porque no contemplan aprendizajes experienciales. Son aprendizajes reflexivos, sí, del encuentro, pero no trabajan de una manera directa y articulada lo que podría ser en realidad experiencias multisensoriales que nos permitan interconectar la emoción, evocar el recuerdo, justamente con el concepto que vamos a trabajar, para empezar a trascender en ellos, que nos parece importante, y empezar a activar los procesos cognitivos del aprendizaje. Y me parece que justamente cuando trabajamos en procesos de educación para la paz, tenemos que considerar desde la neuroeducación no solamente esta secuencia didáctica, sino cómo garantizamos activar las emociones, activar los compromisos para que exista un proceso más significativo. Hemos ido cuestionando justamente desde la educación regular esta ausencia de respeto a los momentos metodológicos, y si los trabajamos adecuadamente, ¿cómo garantizamos aprendizajes? Y vamos con las maestras y los maestros en diferentes proyectos reflexionando y garantizando de que cada momento, chiquito también, es altamente significativo para poder hacer trascender en las personas los conceptos, las interpelaciones, y sobre todo hacer entender de que ellos son los sujetos de son protagonistas de su propia vida, son aquellos sujetos que pueden y tienen la posibilidad de cambiar. Y creo que en ese momento que hacemos ese clic, es el acto didáctico donde has transformado vidas y no solamente le has llenado de conceptos y teorías, que creo que eso es bien importante saberlos diferenciar, y seguimos trabajando y tratando de encontrar esos escenarios. Paso la palabra. Muchísimas gracias por estas importantes reflexiones. Hablando un poco ya de las miradas para la paz, ya
con lo que hemos visto y con toda esta contextualización, nos hemos dado cuenta que la paz tiene muchas miradas y una de ellas es la mirada local, ¿sí? Y desde lo local vamos a, o bueno, los invito a que conversemos un poco sobre la deconstrucción de la paz y las teorías decoloniales. Entonces, profe Luis Alberto, le doy la palabra. A ver qué tenemos con respecto a eso. Hace un momento hacíamos referencia a lo que tiene que ver los estudios para la paz, ¿sí? Que se han venido desarrollando, digamos, con el correr, digámoslo así, de las distintas perspectivas de las ciencias sociales, de las distintas perspectivas de la educación, entre otros aspectos. A partir de ello, hay una producción supremamente amplia en todo lo que tiene que ver con la paz, con la construcción de paz, distintas miradas, hay muchos estudios sobre eso, ¿cierto? Y igualmente, de manera relativamente reciente, sobre todo finales de los años del siglo anterior y lo que ha ocurrido del siglo actual, lo que uno encuentra es que, pues en coherencia también con esas miradas, digamos, lo de colonial ha tomado fuerza, pues en el contexto latinoamericano, principalmente desde las voces del Grupo Modernidad y Colonialidad, entre otros, y desde allí se han presentado como ciertas problematizaciones, ¿cierto? Ciertos cuestionamientos en torno a eso de la paz y a eso de la construcción de la paz. Lo que a menudo se dice es que particularmente hay una autora colombiana, Victoria Fontán, ¿cierto?, que habla de la industria de la paz, queriendo decir con ello que tal y como se exportan productos de unos países a otros, ¿cierto? Igualmente en el caso, digamos, de América Latina, África, Asia, ¿no? Que también reciben, digamos, como fórmulas, como recetas de unos países hacia otros de cómo construir la paz, ¿cierto? Entonces, eso lo llama ella precisamente como la industria de la paz. Igualmente hay otros autores como Eduardo Sandoval, entre otros, que han hecho estudios sobre la construcción de la paz en América Latina y particularmente en el caso colombiano, y lo que ponen de presente es la necesidad precisamente de descolonizar la paz, de construir la paz, ¿cierto? Entendiendo por ello la posibilidad que pues, deben tener por derecho propio las comunidades locales de hacer sus paces, ¿cierto? De construir sus paces, de decir precisamente su palabra desde esto de la construcción de la paz. Eso implica, pues, tener en cuenta, digamos, los saberes, las experiencias que se han venido construyendo desde las distintas comunidades, sean afro, indígenas, campesinas, y sobre todo mirar las posibilidades de esa construcción de paz desde el local, ¿cierto? Una vez más, pues la construcción de la paz y la construcción de la paz territorial, pues es reivindicada por algunos de estos teóricos, como también hablan ellos de las paces desde abajo, ¿cierto? Partiendo de la base de que existen, digamos, estos estudios sobre la paz, pues han consolidado, configurado, digamos, una mirada hegemónica de la paz que se exporta, ¿cierto? Que se envía a otros lugares y que a veces es recibida, digamos, de manera acrítica, ¿cierto? Entonces, esto de la construcción de la paz, de acuerdo con los lineamientos de muchos del pensamiento latinoamericano, muchos del grupo de modernidad y colonialidad, muchos desde las epistemologías del sur, también implica precisamente como reivindicar, ¿cierto? Visibilizar esas otras maneras de hacer paz, esas otras maneras de construir paz, desde el local, desde las comunidades, ¿cierto? Desde sus elementos de orden social, cultural, que están presentes allí. Es un llamado que nos hacen pues, estos autores de manera reciente. E igualmente la deconstrucción de la paz implica mirar al interior de los currículos, digamos, de los conocimientos que agenciamos desde el aula de clase, qué pasa con esos conocimientos. Muchas veces también como que le damos prioridad a unos conocimientos, los asumimos, si se puede llamar así, acríticamente, y no nos estamos dando cuenta que precisamente como que estamos violentando, o por lo menos estamos haciendo caso omiso o invisibilizando otras maneras de ver la realidad, otras maneras de comprender, en este caso, la paz.
Gracias, profe Luis Alberto. Antes de darle la palabra, ceder la palabra a profe Kempes, también queríamos que los participantes o las personas que están en este momento en el conversatorio viéndonos, en los comentarios nos escriban qué aportes tienen ellos también para la construcción de paz, nos dejen algunas preguntas si tienen algunas preguntas para resolver. Y pues ahora sí, profe Kempes, le doy la palabra. Bueno, creo que hay algún pequeño problema de conexión con el profe Kempes. Profe Karina, ¿podría sumarse a tomarla mientras tanto? ¿Me escuchas? ¿Ya me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, ok. Frente a lo que hablaba el profesor Luis Alberto, entonces, lo de colonial en términos de la paz, o pensarnos desde ahí, pensarnos en términos de un contexto, cito a Erika Parrado para pensarnos desde una perspectiva de colonial frente a esa, digamos que, teoría de análisis crítico frente a la construcción de paz, y es, ¿qué pasa ahí con el poder? Si nos retomamos, remontamos a un momento histórico, unas comunidades indígenas que si bien vivían con sus normas, no se pensaban en términos de una guerra y no, ni en hechos de violencia por cuestiones de poder. Esto nos sitúa allí para entender como el poder no como algo ajeno, sino como algo sensato y que debemos atender para comprender la paz. Debemos también comprender lo de colonial desde una cuestión de la estructura institucional, desde el ser reticular, de transversalizarlo. Y eso implica hacer preguntas por las dinámicas hegemónicas, las dinámicas patriarcales, las dinámicas ecuménicas, que se generan en los contextos latinoamericanos y que son provenientes del colonialismo y el neocolonialismo, y que son un proceso histórico y político, y que son un problema hoy en día de la modernidad. Yo creería que a partir de estos aspectos y de los que ha nombrado el profesor Luis Alberto, ¿cierto? Se pueden llegar a desprender una serie de propuestas que pueden involucrar, digamos, lo que temáticas asociadas como qué pasa con esas perspectivas de género o epistemologías de género frente a la construcción de paz. ¿Qué pasa con esas visiones ontológicas, ¿cierto?, que provienen de los pueblos indígenas frente a la construcción de paz? ¿Qué pasa con esos discursos o esas necesidades de afrodescendientes, ¿cierto?, frente a la construcción de paz? ¿Y por qué no también pensarnos los afrofeminismos frente a ello, ¿no? Y cómo aportan desde allí las teorías críticas decoloniales que involucran el concepto de raza, de etnia, de desarrollo, de subdesarrollo, pero también pensándolo en términos de la paz, y que también abordan de manera particular los fenómenos en términos de metodologías para la investigación, para que un mundo mejor sea posible, ¿no? Yo creo que una de las grandes apuestas de pensarse desde lo local es reconocer los saberes de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, que han nacido y se han estructurado en las luchas de América Latina, y que a veces no tenemos en cuenta eso. Yo creo que eso constituye una propuesta contrahegemónica para responder, digamos, que se ejercen por poderes políticos, pero también por poderes culturales, como puede ser la raza. La importancia de pensarse en términos de la paz desde América Latina, creo yo que está en la posibilidad de hablar desde el centro, que reconoce unos saberes precisamente de reivindicación de derechos. Y en ese sentido, aborda una perspectiva decolonial y que ha sido fortalecida, digamos que por la visibilización, pero también por el mantenimiento de los movimientos sociales en América Latina, sino que también implica pensarnos particularmente estrategias y mecanismos de construcción de paz en lo territorial
en contextos de conflicto o guerra. Es decir, que para mí pensarse la paz desde una acción decolonial, pero también articulando las metodologías, se atraviesa por una acción de resistencia y de construcción de paz territorial, que se puede entender como una condición o una voluntad para generar mejores sujetos, pero sobre todo para pensarse como sujetos en contexto y como sujetos críticos que piensan en el bienestar de los otros. Le cedo la palabra a la profesora Karina. Bien, muchísimas gracias. Justamente cuando hablamos de esta decolonización y nosotros desde la educación popular vamos trabajando, nos hemos dado cuenta de que hemos ido sosteniendo este proceso educativo desde esta educación popular. No sé si ustedes sabían que el año escolar ha cerrado, lo cerraron a finales de junio decidieron cerrar el gobierno transitorio, la gestión escolar y así quedaron todos en el aire. Para nosotros ha sido un evento tan sorpresivo, producto de una ausencia de posibilidades de manejo de la educación en tiempos de pandemia y obviamente entrelazado con fines políticos, que no tenía ni pies ni cabeza. Ni siquiera cuando nos enteramos, ni siquiera era por el ministro de Educación, era por otro ministro, un sábado por la mañana, donde todos nos hemos quedado absolutamente sorprendidos del cierre de la gestión escolar. No podíamos entender cómo íbamos a continuar el proceso de trabajo. Y nos dábamos cuenta mientras íbamos trabajando, porque en el desarrollo de proyectos sí tenemos que ver con las comunidades. Tenemos que encontrarnos con los profesores, las maestras y los maestros de entornos rurales diferentes, hablando desde el valle, estamos hablando desde el lado andino, y encontrábamos de que los procesos de articulación eran completamente interesantes, entre ellos desde las organizaciones sociales, desde las propias comunidades de profesores, desde los padres de familia, habíamos decidido mantener los procesos educativos. Y en ese marco hemos decidido trabajar de manera independiente, cada institución educativa, cada organización social, la manera de poder sostener el proceso. Así se dio y una vez más dándonos cuenta de que la educación popular tiene amplio sustento, tiene una fuerza permanente dentro del contexto boliviano con el propósito de seguir continuando y sosteniendo procesos educativos y estableciendo espacios de encuentro. Ha sido maravilloso en toda esta crisis educativa, política tan significativa para nosotros, cómo se han dado experiencias que hasta ahora las vamos sistematizando y las vamos conociendo con los municipios que estamos trabajando en la actualidad. Sin embargo, todavía nos falta mucho recorrido. Nos damos cuenta que sí, las dimensiones hegemónicas, las patriarcalistas siguen predominando. Sabemos que tenemos que seguir haciendo prevalecer este reconocimiento de saberes que tienen los diferentes espacios de nuestro país, tanto urbanos, periurbanos, los rurales, las diferentes etnias. Es bien interesante lo que se ha ido consolidando y sistematizando. Ahora nos falta dar un nuevo paso, ¿no? Tratar de poder cambiar estas polarizaciones. Actualmente en Bolivia nos encontramos en un espacio postelectoral donde nuevamente ha empezado a, a verse tan evidente estas diferencias que nosotros tenemos.
de Oriente a Occidente, el odio, la polarización, los gobiernos con poca capacidad, que es algo que realmente nos está marcando, la fragilidad democrática, siempre vivimos en incertidumbre, las desigualdades, estos cansancios que tenemos, y en estos procesos aún así tenemos que tratar de trabajar por un orden de paz. Entendemos que el gobierno no nos puede dar respuestas. Entendemos que desde las mismas instituciones educativas, desde las propias comunidades, nosotros mismos tenemos que seguir forjando y construyendo camino. Bajo esos principios, tenemos claro que desde la pedagogía del encuentro es uno de los espacios más claros donde nosotros podemos seguir construyendo propuestas para sostener estos espacios educativos, para sostener estas formaciones para la vida. Y creemos que desde la educación no formal, con muchísima claridad, utilizando las estrategias desde el arte, la lúdica, la educación emocional, más allá de contextos académicos, podemos encontrar espacios de encuentro más significativos. Y estamos seguros de que una de nuestras grandes fuerzas es el conocimiento de las propias comunidades. Eso es lo que en Bolivia se sigue almacenando, se sigue sistematizando y lo tenemos en consideración. Y también desde las prácticas universitarias vamos recogiendo estos escenarios para la formación de nuevos profesionales. Paso la palabra. Muchísimas gracias. Ya estamos próximos a llegar a nuestro último momento. Antes de llegar allí, quiero hacer unas preguntas que han hecho los participantes a este evento que están ahorita conectados por Facebook. Entonces, la primera pregunta pues va dirigida hacia el profesor Luis Alberto, el profesor Alirio Kempes, y es, ¿será correcto pensar que nuestra cultura colombiana es violenta por naturaleza? La hace Federic Calderón. ¿Hay que responder ya? Sí, respondamos, digamos que esta de una vez y ya ahorita finalizamos ya con la última pregunta de nuestra sesión, de nuestro conversatorio. Mira, creo que todos los estudios sobre la paz, o buena parte de ellos, lo que ponen de presente es que pues no se nace siendo violento, ¿cierto? Sino que se aprende a ser violento, ¿cierto? Dependiendo de los contextos familiares, contextos sociales, contextos políticos, contextos económicos, ¿cierto? Entonces, eso de que si somos violentos por naturaleza, eso es una, digamos, como una tesis que hace mucho tiempo está desvirtuada. Existen otras variables, digamos, mucho más contextuales, mucho más, qué sé yo, sociales, políticas, económicas, qué sé yo, simbólicas, en fin, que hacen que las comunidades o los pueblos lleguen a ser violentos. Bueno, Muchísimas gracias, profe Luis Alberto. Nos hacen otra pregunta y es ¿qué papel juegan actualmente los medios de comunicación y en particular las redes sociales en la construcción de paz? No sé, profe Karina o profe Kempes. Pues yo creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la construcción de la paz, pero también en el mantenimiento. Y es que pueden llevar a un extremo de mantenimiento de la paz también como de fragmentación de la misma. Puede también llevar a dividir las estructuras sociales en términos de los pensamientos políticos o de las preferencias políticas. ¿Mm? Para mí los medios de comunicación juegan un papel muy importante y las redes también. Pues digamos que las redes, hablando o caracterizándolas como pueden llegar a ser estas redes pragmáticas como puede ser el Twitter, el Facebook, Instagram, etcétera, porque no mucho de lo que se consigna allí busca un consenso, si por el contrario busca disensos en términos de la información,
pero también en términos de la construcción y apreciación de la paz. ¿Mm? Decir que no tienen un papel relevante sería totalmente falso. Tienen un papel muy relevante. Y está, yo creo que en los sujetos y en los ciudadanos contrastar este tipo de información y verificar que esta, para el beneficio y el mantenimiento de la paz, pueda llegar a ser argumentada, pero también que la información sea corroborada por la anterioridad. Gracias, profe. Freddy Ponce nos saluda desde Bolivia. Nos hace también una pregunta y nos dice que si se podría hablar de un proceso de construcción de paz diferente por edad, o sea, de niños, jóvenes y adultos. Sí, no sé, profe Karina, si su merced nos quiera colaborar con esta pregunta. Sí, exactamente. Los procesos de educación para paz tienen que ser completamente diferenciados, porque las poblaciones metas son diferentes de acuerdo a la escala del desarrollo humano. Son diferentes tipos de análisis, que eso es bien importante reconocer. Justamente tenemos diversidad de metodologías en las que trabajamos. Hay una para los más chiquititos, de 6 a 9 años, en las cuales empiezan a reconocer, porque todavía se encuentran en el proceso del pensamiento lógico concreto, qué es violencia y qué no es violencia. Solamente las características para poder identificar, que esa es una de las metas más importantes que ellos tienen que saber, ellas y ellos, para poder detectar si viven violencia, si su entorno está sufriendo de violencia y cómo poder empezar a hacer sus denuncias o solicitar ayuda, que eso es muy importante. Pero si ya vamos avanzando un poco en el desarrollo humano y nos encontramos en la adolescencia, vamos a poder identificar justamente estos adolescentes medios que están en proceso de construcción de la identidad y donde van realmente como que son los más vulnerables a todo este bombardeo informativo de las redes sociales. Y es cuando ellos tienen que aprender análisis crítico y depuración de la información, de tal manera que les permita organizar y empezar a entender qué es importante, qué no es importante, qué es corroborado, qué es valioso, porque también de cierta manera indirecta y directa va afectando a su proceso de construcción de identidad, que eso es altamente valioso. Y cuando ya estamos en un tercer momento, ya con adultos, ya hablamos de vivencias más organizadas, de vivencias presentes, vivencias pasadas, en las cuales tenemos que trabajar desde la interpelación y el cuestionamiento. ¿Qué estoy haciendo yo en esta realidad de violencia y qué presento de aquí en adelante para mi futuro? Y justamente es aquí donde se trabaja con más fuerza y con más énfasis los procesos del empoderamiento. Si bien se trabaja de manera transversal en las diferentes metodologías, que eso es muy importante, el empoderamiento tiene que ser lo más esta meta, encontrar estos escenarios desde ellos mismos, aquellas capacidades que tienen para poder enfrentar y cambiar estos escenarios. Justamente mi hija el día de hoy me preparó algo y ahí está, ¿no? Es una cajita de fósforo súper bella y dice, nadie es como tú. Y ese es tu poder. Y la idea es esa, ¿no? Encontrar justamente cuáles son tus talentos y espacios para poder generar tu propia transformación social. Y de esta manera puedo definir y determinar de que tienen que ser educaciones diferenciadas en la misma temática, pero de acuerdo a la escala del desarrollo humano. Bueno, mil Paso la gracias. palabra. Aprovecho el espacio. Profe Luis Alberto, Elkin David Valverde le envía un saludo muy especial para que lo tenga súper presente. Ya en este tiempo, pues, que nos queda de espacio, finalizaremos con la última pregunta de nuestro conversatorio. Y esta es, ¿cuáles son los retos y desafíos que tenemos para el mantenimiento de la paz? Entonces les doy la palabra a cualquiera de los profesores que quiera iniciar. Bueno, voy a iniciar. Eh, a ver, diríamos que retos hay muchos. En el caso nuestro, pensaba,
¿cierto? Creo que un gran reto para las instituciones educativas, desde el preescolar hasta el doctorado, tiene que ver con la formación de profesionales éticos, ¿cierto? Creo que en el caso, pues yo no sé, en el caso de América Latina, en el caso particular de Colombia, todo lo que tiene que ver con la corrupción, yo creo que amerita, ¿cierto? Formar de manera más juiciosa, más detenida, desde las instituciones educativas. Creo que esos niveles de corrupción a los que hemos llegado son un obstáculo fuerte para esto de la construcción de la paz. Si uno mira un segundo aspecto, tendría que ver con un gran reto, es aprender mucho más de las comunidades. ¿Mm? Esa mirada, digamos, eurocéntrica, digamos, colonial, si se puede llamar así, que se ha venido, digamos, que ha venido tomando fuerza, que se han naturalizado tanto, pues lo que ha hecho es que se invisibilicen maneras, prácticas, saberes, experiencias de construcción de la paz. Entonces, sí considero que tenemos, digamos, un reto fuerte, grande, de aprender mucho de las comunidades, ¿sí? Digamos, la educación en todos sus niveles debe aprender mucho de las comunidades, de la manera como se construyen las paces desde abajo. Eso, digamos que es un reto grande. Otro reto, pues seguramente como ser de pronto más observadores, qué sé yo, de las distintas violencias que pueden estar tomando, que pueden tomar fuerza pues, en múltiples espacios, entre ellos en las instituciones educativas. A veces los currículos, de manera consciente o inconsciente, son demasiado violentos, ¿cierto? No dan espacio para la diversidad cultural, para el diálogo de saberes, entre otros aspectos. También uno entiende que a veces, o todavía seguimos siendo demasiado que, pues como que no damos espacio para la dialogicidad. ¿Mm? Hay, digamos, allí como una serie de violencias que se vienen naturalizando, pero que es importante precisamente como de construirlas y buscar, digamos, alternativas frente a ellas. Creo que un reto grande también es que hay que aprender de las múltiples experiencias que hay en los distintos contextos de América Latina. En el caso de Colombia, pues hay muchas experiencias que se vienen construyendo desde las instituciones educativas. Eso de la red de maestros y maestras por la memoria y la paz, creo que es el nombre, así, creo que me escapa algo ahí, pero viene haciendo aportes muy grandes en distintos contextos, a veces no los conocemos. De las iglesias, particularmente de la Iglesia Católica, hay múltiples experiencias, ¿cierto?, de construcción de paz en distintos lugares de Colombia, múltiples experiencias de acompañamiento con las comunidades y digamos, donde se generan procesos de reconciliación bien interesantes. De pronto, no conocemos de esas experiencias. Es importante conocerlas y aprender mucho de ellas. Estoy de acuerdo con la profesora Karina cuando decía de eso, de la necesidad de la educación emocional. ¿Sí? A ver, todavía tenemos, digamos, como una mirada demasiado moderna, si puede decir así, de esto de los procesos formativos. Entonces le damos demasiada prioridad, digamos, a lo cognitivo, pero dejamos lo emocional a un lado. Entonces, esos son, digamos, los retos que yo tendré en cuenta. A mí me gustaría continuar. Y sí, los desafíos son varios. Bueno, desde los ámbitos universitarios, seguir trabajando dentro de la universidad, desde la transversalización para el proceso de reflexión en educación para la paz, que eso es bien importante, pero también desde el área de interacción social, siempre tener esta vinculación fuera de la sociedad, fuera de la universidad con la sociedad civil y con los diferentes estamentos. Sin embargo, quedándome dentro de la universidad y en este proceso formativo tan importante, tiene que seguir siendo completamente necesario establecer espacios de encuentro y comunidades entre las y los universitarios, porque ellos y ellas van trabajando de una manera proactiva y van generando cambios y transformación
el poder generar activistas dentro de la universidad, vamos desde la teoría hasta la práctica, y creo que eso es uno de los grandes cambios que van forjando propósitos laborales que son bien interesantes. Tenemos que seguir haciendo cursos, proyectos, pero estos proyectos que no solamente se queden en cátedras, nos parece interesante de que en el momento que lleguen a las poblaciones beneficiarias, de alguna manera tengan incidencia que pueda ser medible y acompañada. En ese sentido, siempre una tercera fase después de este tipo de cursos para paz tiene que verse vinculada con comunidades de aprendizaje y cómo estas pueden integrarlas y este conocimiento en su cotidiano institucional, que creo que eso es bien importante y es un paso más que hay que seguir dando. Estos proyectos siempre tienen que vincular diferentes componentes, diferentes estamentos para que se pueda volver y visibilizar esta interdependencia, que eso es bien necesario. Entre estos desafíos, también me pongo a pensar que fuera de la universidad, nosotros desde la academia tenemos mucha fortuna de poder vincular organismos no gubernamentales, organismos gubernamentales, obras sociales de la iglesia que van trabajando de manera articulada y permanente en procesos de educación para la paz. Y estoy totalmente de acuerdo con Luis Alberto, que es tan necesario seguir sistematizando estas lindas experiencias. Acá en Bolivia las obras sociales de la iglesia siguen siendo una caja de sorpresas que nos van mostrando muchas alternativas y trabajos desde diferentes ámbitos de la educación rural que han ido trabajando, que es necesario seguir sistematizando. Y la idea es formar, ¿no?, educadores sentipensantes para que puedan irradiar un presente y futuro mejor. Paso la palabra. Kempes. Bueno, para mí, uno de los retos importantes es poder materializar los acuerdos, y esto lo pienso como ciudadano, acuerdos de paz. Otro reto importante es aterrizar las construcciones de paz, digamos que a la academia, y es que sé que la Monserrate lo hace en gran parte, pero qué bueno sería que otras instituciones pudieran lograrlo, y es llevar estos temas de análisis de paz a la construcción de currículos, o a la estructura de los currículos en términos formativos. Al igual que Luis Alberto y que la profesora Karina, un punto muy importante es poder sistematizar todo aquello que se hace en términos de la construcción de las paces. Pero para mí también sería muy importante que lo que la escuela piensa, que lo que la escuela desarrolla, lo pueda llevar textualmente y analíticamente a las comunidades de a pie, a la comunidad del común, a aquellos que no siempre están involucrados en la academia, pero que muchas veces la academia los piensa para poder generar un tipo de conocimiento o soluciones afines. Y es poder llevar esta acción a las comunidades. O sea, para mí eso sería un reto muy importante en términos de la paz, involucrar las estructuras sociales. Para mí eso es fundamental. Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a los participantes de este conversatorio, los que estuvieron con nosotros en todo este tiempo en esta hora y media durante esta sesión. Agradecerle a nuestros expertos, realmente todas sus nociones nos permiten abrir perspectivas y entender un poco más cómo se construye la paz y qué es un proceso de construcción, ¿no? Eh, Estos espacios son súper importantes y de verdad les agradecemos a todos por pertenecer y hacer parte de ello. A todas las personas que estuvieron viéndonos de Colombia y de otros países, muchísimas, muchísimas gracias, profesores, gracias a ustedes y esperamos tenerlos en nuestros próximos encuentros del Coloquio Internacional. Muchas gracias, Sara, por Muchas gracias, Sara. todo lo que estuvo al frente de esta organización,
Muchísimas gracias, profesora Karina. Muchísimas gracias, profesor Kempes. Muchísimas gracias, Kempes, Luis Alberto, Sara querida. Les mando un abrazo fraternal y ha sido todo un privilegio escucharlos y aprender de ustedes. Muchísimas gracias a los participantes. Igual les recuerdo que fijado está el link para que puedan inscribirse y realizar su asistencia al evento y a este momento y este conversatorio. Bueno, que estén muy bien. En nombre de la Que estén muy bien. Unimonserrate, Muchas gracias agradecemos a a todas y a todos todos. nuestros invitados especiales el día de hoy, a la Que doctora estén Karina bien. García, al doctor Alirio Kempes, al doctor Luis Alberto Arias, a nuestra profesional Sara Pava. De igual forma, agradecemos a nuestros estudiantes, docentes, administrativos, al sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, SEAP, y al público en general por acompañarnos el día de hoy. No olviden registrar su asistencia en el link que está fijado en el chat de Facebook. Aprovecho para recordar los eventos del día de mañana, 20 de octubre. 10 de la mañana tenemos liderazgo para el siglo XXI y a las 5 de la tarde tenemos tecnologías 4.0 y competencias digitales. Nuevamente, gracias por acompañarnos a este tercer encuentro del Coloquio Internacional Unimonserrate. Les deseamos una feliz noche. Recordar los eventos del día de mañana y creemos a poder generar un tipo de conocimiento o soluciones afines.